Continuando con nuestro ciclo de ponencias, eh, tengo el honor de presentarles a mi profesor, al doctor Juan Carlos García Beristain, neurólogo pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, adscrito al Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México, con un máster en neuroinmunología en España, con el tema encefalitis autoinmune y su nuevo tratamiento, procesos inmunes tempranos como inductores de neuroinflamación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de iniciar, agradecer a la Asociación de Médicos del Hospital Infantil, presidida por el doctor Eduardo Barragán, por considerarme para este honorable evento y evidentemente dar la bienvenida a todos ustedes para poder platicar esta mañana sobre un tema bastante interesante que es encefalitis autoinmune y sobre todo un tema que ha venido arrastrando una gran cantidad de preguntas cada vez más frecuentes en los pediatras que tienen la oportunidad de recibir a pacientes con estos fenómenos encefálicos, tanto en el servicio de urgencias como posteriormente llevar a cabo su seguimiento fuera o en observación, perdón. Estas son algunas fotos que hemos tomado nosotros en el departamento. Me gusta mucho ponerlas de inicio, ¿no? Son algunas generaciones previas de residentes, donde nosotros hemos participado en la celebración el 22 de febrero del Día Mundial de la Encefalitis. Ese Día Mundial de la Encefalitis, pues prácticamente todos los involucrados, tanto pacientes como lo pueden ver ahí, como nosotros como médicos, pues participamos vistiéndonos de rojo. Se han hecho diversas actividades. Existe ya una asociación mundial de encefalitis, no solamente autoinmune, sino de todos los géneros, pero muy basada en encefalitis autoinmune, principalmente anti-NMDA, que ha permitido ahora realizar un congreso de un día completo solamente de encefalitis. Entonces, el 22 de febrero es cuando se conmemora y nosotros hemos podido participar, evidentemente, en esos eventos que se llevan a cabo alrededor del mundo. Platiquemos un poquito sobre encefalitis autoinmune. Esto es un desorden neurológico. Todos los desórdenes neurológicos de este tipo son debilitantes con datos de progresión encefalópata. Más o menos nosotros estructuramos que este tipo de episodios tienen una configuración subaguda, por lo tanto no podemos dar una cronicidad mayor a las 6 semanas y depende mucho de los autores donde ustedes lo puedan consultar. Y evidentemente todo este proceso debilitante y de características neurológicas está causada por una inflamación evidentemente de forma global del cerebro. En los últimos 10 años el número de encefalitis no infecciosa se ha incrementado y ahí es donde entra entonces el campo de estudio de encefalitis autoinmune, ya que actualmente podemos tener estudios que incluso hablan de que la mitad de las etiologías, o a veces incluso más de la mitad de las etiologías podrían ser de origen autoinmune versus efectivamente lo que siempre estudiamos, que son las etiologías infecciosas. Se estima solo en Estados Unidos 20,000 casos aproximadamente de encefalitis de forma anual, $2 billones de costo en el manejo para pacientes con encefalitis. Eso tiene que ver con los procesos de internación o de internamiento, más los tratamientos, más el tiempo de observación, más la rehabilitación, que evidentemente genera costos muy elevados. Y el grupo de encefalitis en California actualmente, como les comentaba, estima que aproximadamente el 50% de los pacientes con encefalitis podrían tener un origen inmunológico. Esto es muy importante porque nosotros hemos visto esta transformación en la historia natural de la enfermedad de los procesos encefálicos y vemos cómo pasamos de gran parte de diagnósticos virales o bacterianos en el menor número de los casos, a un gran número de diagnósticos inmunológicos actualmente. Y vamos a ver cómo no todo está despegado. Podemos tener encefalitis virales, principalmente causadas por herpes, y posteriormente presentaciones autoinmunes, donde se desencadena toda la cascada inmunológica secundaria al proceso infeccioso de tipo viral. Entonces no tendríamos por qué dejar de sospechar de fenómenos inmunológicos solamente por tener algunos indicios de infección viral principalmente. Este timeline nos permite observar un poco mejor la secuencia, ¿no?, de cómo se han venido descubriendo diferentes elementos en cuanto a los anticuerpos que podrían causar encefalitis autoinmune. Vemos desde los primeros anti-Yo y anti-Hu que tienen una relación muy importante con diferentes tipos de neoplasias y vemos cómo más o menos para el 2007, no sé si se ve mi cursor, pero bueno, más o menos para el 2007, que es donde llega la descripción de encefalitis NMDA por parte de Dalmau, y aquí es donde se instaura y cambia prácticamente el reconocimiento de la encefalitis autoinmune de tipo sináptico, donde existe ya una gran variedad de descubrimientos sobre nuevos receptores como los que pueden ver a ustedes ahí,
y se siguen aún despertando y desencadenando nuevas investigaciones sobre nuevos receptores y nuevos anticuerpos para estos receptores que actualmente nos obligan a pensar ahora en espectros inmunológicos en el paciente pediátrico con este tipo de afecciones. De ahí, por ejemplo, que hoy en día estemos hablando de algo que se llama espectro anti-MOG, cosas bastante novedosas que actualmente estamos investigando nosotros también en nuestro departamento. Podemos observar en esta tabla que me gusta mucho esta parte de cómo dividir los anticuerpos que podrían tener cierta participación en encefalitis autoinmune de diferentes etiologías en cuanto a receptores y cómo nos van a causar diferentes manifestaciones dependiendo entonces de qué tipo de receptor nosotros estemos sospechando que el paciente pueda tener o se puede estar dañando a través de una respuesta inmunológica. Esto es muy interesante porque prácticamente en pediatría la mayor parte de los pacientes pediátricos los vamos a englobar en el receptor NMDA. La mayor parte de pacientes pediátricos, a diferencia del adulto, van a tener encefalitis anti-NMDA. Esto está estudiado en poblaciones mucho más extensas que permiten el hecho de poder ahora compartir esta información. Sin embargo, podemos ver cómo existen anticuerpos contra antígenos intracelulares, anticuerpos contra receptores sinápticos y anticuerpos contra canales iónicos y de otras proteínas de superficie. En este caso, los que más nos podrían interesar, en el caso de anticuerpos contra antígenos intracelulares, podríamos hablar del anti-GAP, que se ha visto relacionado en algunos pacientes jóvenes que tienen grandes características muy similares, encefalitis autoinmune anti-NMDA, que lo platicaremos en un momento para todos ustedes en cuanto a las consideraciones clínicas. Y después tenemos los anticuerpos contra receptores sinápticos. ¿Qué es lo más importante? Encefalitis anti-NMDA en este punto, ya que es la más frecuente en niños, ya que no necesariamente tenemos que tener una relación con tumores para que se presente la encefalitis, sino que al contrario de lo que se manifiesta en adultos, gran parte de la población infantil presenta nada más un síndrome prodrómico, un síndrome infeccioso previo 2 o 3 semanas antes de venir con toda la cascada de manifestaciones clínicas relacionadas con encefalitis anti-NMDA. Después podemos ver ya los otros anticuerpos contra canales iónicos, donde podemos tener un par de elementos interesantes, que sería, por ejemplo, el anti-MOG, que se ha relacionado con EMDA, o encefalomielitis diseminada aguda, que eso también es una de las patologías que con mayor frecuencia podemos diagnosticar en el servicio de urgencias y que prácticamente hoy podemos decir que pues, van a la par. Decimos que, por lo menos en nuestro servicio, la parte de encefalomielitis diseminada aguda por lo menos se ha puesto a la par de encefalitis anti-NMDA, lo cual no es nada despreciable, tomando en cuenta la bibliografía de hace 5 años aproximadamente, donde se nos decía que el EMDA era la encefalitis autoinmune con mayor frecuencia en pediatría. Hoy les puedo decir que prácticamente es muy similar a los casos que presentan NMDA, por lo menos en una institución de tercer nivel como es donde tengo el honor de laborar. Vemos otra serie de anticuerpos, como serían los antiacoprolina 4, que principalmente lo relacionamos con otro tipo de manifestaciones inmunológicas relacionadas con neuromielitis óptica o espectro de neuromielitis óptica, y después GQ1B, que como ustedes saben, se ha relacionado de manera frecuente con encefalitis de tipo Bickerstaff o variantes de Guillain-Barré que pudieran tener algunas otras manifestaciones de tipo motor, y no solamente eso, sino compromiso a nivel encefálico. Pasar al siguiente. Aquí podemos observar los criterios diagnósticos para encefalitis autoinmune. Esto es para los criterios en general. Esto nos permite ver una evolución, como les decía, subaguda, lo cual nos tiene que hablar de una progresión menor de 3 meses, caracterizado principalmente por déficit en la memoria de trabajo, que a veces cuesta mucho trabajo precisamente, y valga la redundancia, el poderlo evaluar, porque precisamente el paciente pediátrico es complicado el poder hacer una evaluación justo de la memoria de trabajo. Pero no solamente esa parte, sino la alteración del estado mental y síntomas psiquiátricos, que podría ser como una línea muy característica en los pacientes pediátricos que empiezan con manifestaciones de encefalitis autoinmune. Entonces, no es nada raro que tengamos un paciente previamente sano que inicie con manifestaciones psiquiátricas o bien que inicie con actividad epiléptica sin ningún otro antecedente de importancia. Ahorita lo vamos a ver en un cuadro bastante característico. Otro de los hallazgos, pues focalidad o hallazgos neurológicos de focalidad de forma reciente, convulsiones que no sean explicadas por un desorden epiléptico previo, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, que esto nos habla de leucos mayor a 5 células,
hallazgos en resonancia magnética que puedan ser sugestivos de encefalitis y exclusión de otras causas alternativas. Nosotros siempre lo comentamos en el hospital, el abordaje diagnóstico para una encefalitis autoinmune nos tiene que llevar a demostrar un proceso inflamatorio que no esté determinado por características virales o bacterianas y que en ese momento nos eche a andar la maquinaria de idea de poder pensar en un proceso inmunológico. En ese sentido, entonces, estamos obligados a que si todo nos empieza a salir normal, tenemos líquido cefalorraquídeo normal, tenemos estudios de imágenes normales, pero tenemos un paciente con grandes manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, no podemos echar en saco roto la posibilidad de que esto sea una encefalitis autoinmune y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es? Y hablemos un poquito acerca de la encefalitis autoinmune anti-NMDA, que, como les comentaba, la encefalitis autoinmune más común en pediatría. En 2007, Dalmau realiza la descripción de 12 mujeres con teratomas ováricos, quienes desarrollaron síntomas psiquiátricos, amnesia, crisis convulsivas y disquinesia. Este es el primer grupo estudiado por Dalmau, 12 mujeres jóvenes, donde se relacionó entonces la presencia de tumoraciones y dentro de esas tumoraciones, principalmente con características de teratoma, y en todo este grupo de mujeres jóvenes, presencia de manifestaciones psiquiátricas, movimientos anormales y crisis convulsivas. Ahí es cuando despierta esta inquietud de saber qué es lo que ocurría con este grupo de mujeres tan específico y con estas características, y es donde Dalmau describe y determina la presencia de anticuerpos anti-NMDA, que posteriormente con los estudios generados años más tarde se dieron perfectamente cuenta donde se encontraban instalados estos receptores que son parte del sistema nervioso central, los receptores anti-NMDA, que tienen diferentes funciones, principalmente relacionadas con áreas hipocampales y en las regiones frontales de nuestro cerebro, que precisamente nos permiten un control de la memoria, un control inhibitorio, y que al momento de que llegan anticuerpos a molestar a estos receptores, a hacer que fallen en su función, entonces tenemos manifestaciones de pérdida de la memoria relacionado con las alteraciones en las regiones hipocampales, tenemos alteraciones psiquiátricas relacionadas con pérdida de las funciones inhibitorias en las regiones frontales de nuestro cerebro y tenemos epilepsia. Esto explica toda la fenomenología que va rodeando a la encefalitis anti-NMDA. Vean cómo de 2007, pues prácticamente no es una enfermedad muy vieja, es una enfermedad realmente joven en cuanto a su descubrimiento, pero 7 años después, para 2014, ya eran 700 los casos reportados de encefalitis anti-NMDA. De hecho, prácticamente los primeros casos solamente el investigador, en este caso quien descubrió la encefalitis o los receptores los anticuerpos, para receptor anti-NMDA, que fue Dalmau, era el único que podía procesar prácticamente las muestras de los pacientes que se iban estudiando alrededor del mundo. Después, evidentemente, ya salieron los kits que te podían llevar al diagnóstico y entonces empezaron a incrementar no solamente en cientos, sino en miles los casos diagnosticados alrededor de todo el mundo. Esto convierte a la encefalitis anti-NMDA en la encefalitis autoinmune más frecuente y la causa más común de encefalitis de tipo autoinmune, como lo veníamos comentando. Ahora bien, veíamos los diagnósticos para sospechar de cualquier tipo de encefalitis autoinmune. Ahora pasemos a los criterios diagnósticos específicos para encefalitis anti-NMDA. Vean cómo el inicio y la progresión también es subaguda, menor a 3 meses, y se tiene que cumplir con 4 de los siguientes 6 datos. Cambios psiquiátricos anormales con alteraciones cognitivas, alteraciones de lenguaje, crisis convulsivas, movimientos anormales, disquinesias, posturas anormales, alteración del estado de alerta, disfunción autonómica o hipoventilación central. Entonces, muy importante, y vamos a pasar ahorita en un cuadrito donde nos va a ir hablando un poco más claro sobre la presencia de las manifestaciones, pero quiero que recuerden que la mayor parte de los casos venimos de un niño previamente sano. Entonces, no es nada raro que te diga, bueno, pues es que todo estaba bien, pero de 2 días para acá mi niño se despierta por la noche, mi niño está teniendo alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, habla solo, está muy irritable, se golpea, y una serie de manifestaciones que nosotros hemos logrado observar a lo largo de este tiempo con los pacientes que hemos tenido la oportunidad de manejar, que definitivamente llaman mucho la atención. O bien, otro grupo de pacientes que pueden debutar, por ejemplo, en estados epilépticos refractarios, siendo previamente sanos y que no te lo explica absolutamente nada. Entonces, no cerremos la posibilidad a este tipo de etiología. Pasamos a lo siguiente, hallazgos de laboratorio, electroencefalograma anormal, que la característica global actualmente es que sea un electroencefalograma que nos hable de disfunción, es decir, que hay algo que está molestando al cerebro y que está haciendo que la actividad eléctrica cerebral trabaje lenta, ¿no? O bien, algunas características un poquito más
patognomónicas sobre la enfermedad, que se llaman Extreme Delta Blush o cepillos delta extremos, ¿no? Que sería como la traducción en español, que es un hallazgo en el electroencefalograma para un ojo un poquito más entrenado y que nos permitiría precisamente hablar de esta actividad lenta del electroencefalograma, pero con un poquito de actividad entremezclada de ondas rápidas. Es un poquito complejo el poderlo explicar, pero es más o menos lo que nosotros buscamos en el electroencefalograma. Y después el líquido cefalorraquídeo, que solamente nos estará hablando de situaciones inflamatorias de tipo inmunológico, asociando la pleocitosis o la presencia de bandas oligoclonales. Y evidentemente, pues ya después, si se tiene la sospecha, el líquido se mandará a investigar para tener resultados de anticuerpos positivos. Pero estos hallazgos son esenciales para poder decidir el inicio de tratamiento, ya que los anticuerpos pues, te tardan en llegar por lo menos 3 semanas para poder analizar si realmente tienes anticuerpos anti-NMDA positivos en líquido cefalorraquídeo. Este cuadrito es una adaptación que tuve la oportunidad de hacer para uno de las revistas acá en México de mayor influencia en el área de pediatría, en el área de criterios pediátricos para la enfermedad. Y quiero que observen algo muy característico. Tenemos la parte del síndrome inicial en cuanto a los datos tempranos que yo les comentaba, que pueden ser algunos síntomas prodrómicos que nosotros comentamos, y se puede asociar con fiebre, cefalea, diarrea, infección de vías respiratorias altas, es algo muy inespecífico realmente. Y 1 o 2 semanas después es cuando podemos empezar a notar, como ustedes lo pueden ver en color morado y un poquito naranja, los datos latentes y tardíos. Quiero ser muy específico en esto. Nosotros cuando escribíamos esto y cuando hicimos la adaptación de esta revista, nosotros decíamos, bueno, esto es más o menos, ¿no? Como esta secuencia que podrían llevar estos síntomas, ¿no? De inicio, alteraciones en la conducta o cognición, con alteración en la memoria, la habilidad emocional, problemas para dormir, confusión, después datos psiquiátricos o en conjunto con los problemas de conducta, datos psiquiátricos, con datos de paranoia, alucinaciones, ilusiones, hipersexualidad y problemas de lenguaje. Después los datos tardíos que podrían venir ya como convulsiones de todo tipo, hasta estados epilépticos, movimientos anormales con ataxia, disquinesia, rigidez o posturas distónicas, o bien al final los pacientes más graves con síntomas autonómicos, catatonia, etcétera, que lo llevan a la disregulación de la temperatura, inestabilidad de la tensión arterial, hipoventilación, arritmias, etcétera. Hoy les puedo decir que prácticamente se lo subimos hace 3 años. Después de 3 años, prácticamente no tenemos una orden en estos síntomas. Es decir, puede empezar con crisis convulsivas asociadas a síntomas psiquiátricos, sí puede empezar con crisis convulsivas, puede empezar con movimientos anormales, sí, también puede empezar con movimientos anormales y después los síntomas psiquiátricos o los problemas conductuales, etcétera. Es decir, podemos tener muchas manifestaciones entremezcladas. ¿Y qué es lo que hace que esta enfermedad sea muy buscada, muy peculiar y muy seguida por muchos neurólogos y neurólogos pediatras? ¿Por qué? Porque se dan cuenta en este cuadro de manifestaciones, tenemos de todo. Tenemos alteraciones psiquiátricas, tenemos alteraciones conductuales, problemas de memoria, crisis convulsivas, evidentemente epilepsia y movimientos anormales. Es decir, abarca prácticamente todas las áreas que nosotros investigamos en la neurología. Entonces, esto la hace muy atractiva para su diagnóstico y probablemente es también lo que ha hecho que esta cantidad de pacientes diagnosticados alrededor del mundo se haya incrementado de manera tan exponencial. Quiero enseñarles cómo puede haber algunas manifestaciones, incluso que pudieran pasar desapercibidas o ser inespecíficas en las resonancias magnéticas, pero podemos observar principalmente las áreas que yo les comentaba. En este sentido, podemos observar las regiones hipocampales, que espero que se pueda seguir a través de mi cursor, para que ustedes puedan observar cómo tenemos zonas de hiperintensidad justo en ambos hipocampos en esta resonancia magnética que tienen con la letra A. Y si pasamos a la letra B, podemos observar también cómo se observan zonas de hiperintensidad justo en estas mismas regiones hipocampales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y es ahí justamente donde tenemos un gran acúmulo de receptores NMDA y que efectivamente al tener una respuesta inmunológica e inflamatoria, lo que tenemos son estas características en la resonancia magnética. Quiero comentarles que en gran parte de los casos estamos hablando que depende de la serie investigada, pero por lo menos 50% de los pacientes estudiados con resonancia magnética, este estudio puede ser normal. Y también depende del momento de la enfermedad donde se realice la resonancia magnética. Sin embargo, como les decía, nosotros siempre buscaremos una justificación para los síntomas clínicos de nuestro paciente y la resonancia magnética evidentemente está indicada.
Ahora, las características clínicas en pediatría, ¿qué hemos observado y qué es lo que nos dice la literatura? Los movimientos hiperkinéticos son más frecuentes en pacientes pediátricos. Esta es una característica importante, movimientos orolinguales o posiciones distónicas. Los niños tienen más movimientos de disquinesias orolinguales, no mueven mucho los labios, sacan mucho la lengua, y también algunas posiciones que los llevan a situaciones importantes con incremento del tono, que son estas posiciones distónicas muy molestas y dolorosas que tenemos que tratar de manera muy oportuna. En nuestra experiencia, los pacientes pediátricos sí comparten un patrón, ¿no? Sí podríamos decir esto, de lo no motor a lo motor. Esto significa que en la mayoría de nuestros pacientes pediátricos sí tenemos un patrón que va de fenómenos psiquiátricos a movimientos anormales o crisis convulsivas. Es decir, lo primero que llegamos a tener son algunas manifestaciones psiquiátricas. Las crisis convulsivas pueden aparecer hasta en el 80% de los pacientes pediátricos. Solo el 30% pueden encontrarse un patrón característico en el electroencefalograma. Por lo tanto, les decía que la verdad, lo que hacemos es solamente hacer una evaluación del electroencefalograma para determinar que ese estudio nos marque disfunción, es decir, que hay algo que está molestando al cerebro. En ese sentido podría ser un proceso inflamatorio inmunológico, y eso es lo único que realmente nos llega a reportar. El Extreme Delta Blush lo hemos visto y lo hemos reportado en algunos estudios de investigación presentados en congresos nacionales e internacionales, donde hemos checado este tipo de patrones en pacientes pediátricos de aproximadamente 4 y 5 años de edad, y que nos ha hablado de un pronóstico bueno para la enfermedad. Los datos clínicos relacionados con difusión autonómica se observan con frecuencia del 40% en preadolescentes y 50% en adolescentes. Evidentemente, al hablar de disfunción autonómica, estamos hablando de datos clínicos severos, graves, que muchas veces conllevan a que el paciente sea tratado en la terapia intensiva. En este caso, nada más para ponerles un ejemplo de un Extreme Delta Blush en un paciente de 19 años, quiero nada más que observen en las regiones posteriores, en cuadrantes posteriores, como la actividad eléctrica es extremadamente lenta para lo que deberíamos de tener a esta edad, que es un electroencefalograma normal con una actividad basal por arriba de 8 Hz por segundo. Entonces observamos una actividad delta, y asociado a la actividad delta podemos observar estos cepillos, ¿sí? Que son los denominados Delta Blush, que es lo que observamos en esta imagen, ¿no? Que se ve ahí como el acúmulo de onditas que se hacen parecer un cepillo, de ahí su nombre. Voy a intentar correr algunos videos. Me parece que tuve un problema con el audio para comentar. Son videos que están disponibles en la red, en las páginas de Llama, para que ustedes los puedan checar. Quiero que observen, ¿no?, cómo los movimientos anormales predominan en este paciente. Quiero que observen la boca con los fenómenos disquinéticos, pero quiero que observen estos movimientos anormales que gran parte de las veces son confundidas con crisis convulsivas. Y eso podría un poco retrasar el diagnóstico. En lo que hacemos el abordaje para epilepsia, podríamos dejar pasar la situación de una encefalitis autoinmune. Quiero que observen la boca, cómo no la dejan mover. Quiero que observen la lengua, cómo no la dejan de mover, y cómo más bien hace algunos movimientos de tipo coreico y no como tal de semiología epiléptica. Aquí voy a adelantar un poco el video, es del doctor Dalmau, lo pueden encontrar en archivos de neurología desde 2010, y solamente quiero que observen algunos fenómenos catatónicos y que hemos observado también en algunos de nuestros pacientes, que ustedes lo verán ahorita en unos segundos. Quiero que observen cómo este tipo de manifestaciones es muy frecuente y se va dando sobre todo en la población adolescente y adultos jóvenes. Casi en los niños no lo observamos, pero posiciones distónicas y fenómenos de catatonia son algo frecuentemente observado en adolescentes. Este es un caso de nosotros, donde quiero que observen, miren, si lo comparamos con el video que veíamos anteriormente, quiero que observen, ¿no?, un fenómeno catatónico importante, que incluso hace parecer a la familia que la paciente está dejando ya de respirar, ¿no? No quiero tardarme tanto en los videos, pero quiero que observen incluso cómo podría perfectamente bien confundirse con un fenómeno de actividad epiléptica por los movimientos que tenemos en las extremidades. Sin embargo, tenemos un fenómeno de incremento de tono, la paciente se encuentra despierta todo el tiempo, y esto lo podríamos considerar como un fenómeno catatónico con una encefalitis anti-NMDA de presentación muy severa. Ahí el papá evidentemente intentando reanimar a la paciente, etcétera. Voy a darles un poco de la evolución de esta nena, ¿no?, que tuvimos la oportunidad de tratar. Podemos observar ya después del tratamiento, del fenómeno de recuperación. Hay que recordar que estos pacientes
ante una disfunción neurológica tan severa como la que sufren durante la encefalitis autoinmune, en este caso anti-NMDA, entran en un proceso catabólico terrible, y entonces tenemos una pérdida de peso muy acelerada, incrementada por estos movimientos anormales que ustedes pueden ver, que es una inextensión con un incremento de tono muy importante, y estas posiciones tan difíciles de manejar los llevan a una pérdida de peso que a veces nos cuesta mucho trabajo el poder recuperar. Aquí tenemos a esta chaparrita y a su hermana, ¿no?, al lado, haciéndole broma de que está muy delgadita, ¿no?, y inflando ahí los cachetes. Y posteriormente tenemos, afortunadamente, una buena recuperación. Esta es la paciente que ustedes podían observar anteriormente, y es la paciente evidentemente ya después de su tratamiento, de algunas terapias de rehabilitación, empezando a mejorar, ya con mejor peso, etcétera, e invitando a todo el servicio a su fiesta de 15 años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que es? No es que esté por venir, sino qué es lo que estamos investigando ahora. Estamos investigando nuevas técnicas que nos pudieran llevar no solamente a la sospecha de la enfermedad, sino a saber qué esperar. Que ustedes saben que ese es un reto en la investigación. El poder tener marcadores pronósticos siempre será un reto y siempre será bienvenido. El PET-CT viene a romper con esta situación y nos viene a dar una gran idea de lo que ocurre y a qué niveles ocurre en cuanto a la situación metabólica del encéfalo cuando un paciente está cursando con encefalitis autoinmune. El PET-CT, a través de un trazador que se coloca por las venas, nos permite valorar el metabolismo cerebral prácticamente en ese momento a través de una tomografía, y nos permite conocer tanto focos epilépticos como focos de hipo o hipermetabolismo. Es muy interesante porque hemos tenido la oportunidad nosotros de realizar el mismo estudio en pacientes que han cursado con encefalitis autoinmune, en este caso anti-NMDA, y hemos observado zonas hipometabólicas, y lo ven ustedes aquí en esta región del cuerpo calloso, y podemos observar también otras zonas hipometabólicas en las regiones parietales en este mismo paciente. No nos quedamos solamente con esta parte, queríamos relacionar este tipo de hallazgos, no tanto en la región del cíngulo, ¿sí?, que es lo que esta región controla nuestras emociones, y la parte parietal, que podría tener una implicación importante en cuanto a la memoria y el lenguaje. Nosotros veíamos una mala evolución en este paciente, por lo tanto decidimos hacer el PET-CT y nos llamó mucho la atención estas zonas de hipometabolismo, y no conformes con eso lo sometimos a una tractografía por parte del Departamento de Imagen dirigido por la doctora Pilar Díez y la doctora Silvia Hidalgo. De su lado derecho pueden encontrar una tractografía de un paciente normal sin encefalitis autoinmune, pero quiero que observen del lado izquierdo cómo la misma zona hipometabólica que teníamos en el PET-CT se ve marcada como una alteración en las fibras de conexión del área cingulada, principalmente en su región medial. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que la encefalitis autoinmune probablemente, en este caso la NMDA, no solamente sea un proceso pasajero y de gran resolución de los datos. Esto significa que la encefalitis NMDA nos está dando una causa estructural, tenemos problemas que nos pueden dejar alteraciones en la comunicación de los tractos encefálicos, y que podría predisponernos a complicaciones a largo plazo o bien a secuelas. Esto es muy importante, principalmente porque los pacientes podrían mantener secuelas caracterizadas por problemas para dormir o fenómenos psiquiátricos, o incluso actividad epiléptica de forma severa que puede llevarnos a un difícil control. ¿Y qué pasa con nosotros? La verdad es que nosotros, por lo menos para 2016, y les puedo decir que en este momento no nos ponemos de acuerdo de cómo tratar la encefalitis autoinmune. Y de ahí podemos tener muchos que digan que la primera línea de tratamiento sea inmunoglobulina, otros que te digan que la primera línea de tratamiento sea metilprednisolona, otros que te digan que la pueden ocupar de forma combinada y dejar al final la plasmaféresis, y cuánto tiempo tiene que durar y si tenemos que dejar o no tratamientos a largo plazo. La verdad es que todavía no nos ponemos de acuerdo, e inclusive en los últimos estudios que se han generado, por ejemplo, el hecho de dejar a pacientes con tratamiento inmunosupresor o inmunomodulador a largo plazo no es algo que se encuentre bien descrito. Esto es lo que les platicaba a un inicio. Quiero que observen, prácticamente nosotros reportamos para una revista acá en nuestro país este caso de un paciente con una encefalitis de inicio asociada con virus herpes simple tipo 1, y quiero que observen lo que se reportaba alrededor del mundo también para 2016, que es prácticamente el mismo año donde tuvimos la oportunidad de hacer el reporte.
y era esta sucesión de encefalitis anti-NMDA con pacientes que habían tenido una infección por herpes virus. ¿Qué pasa? Vemos cómo existen grandes áreas de lesión en las regiones temporales, pero no solamente eso, grandes regiones de hiperintensidad en la sustancia blanca relacionados con procesos precisamente de hipointensidad en la región temporal del lado derecho en el caso de nuestro paciente. Quiero que observen cómo la distribución de la lesión es muy similar del otro lado en el estudio reportado también en 2016, donde podemos observar hiperintensidades justo en esta región temporal, en este caso del lado izquierdo que nosotros podemos observar aquí, pero vean en nuestro paciente la cantidad de daño que dejó. De ahí es que nosotros podemos decirles que resulta fundamental solicitar anticuerpos anti-NMDA en pacientes quienes hayan tenido una mala evolución en este tipo de infecciones por herpes simple, que recurran en los síntomas, que no muestren mejoría. Y aquí quedaría un interrogante de qué tanto entonces nos serviría el manejo esteroideo en pacientes que pudieran tener una encefalitis, que de inicio tengamos una sospecha viral, pero que pudiera tener algunas manifestaciones como las que hemos relacionado en esta charla respecto a fenómenos psiquiátricos, crisis convulsivas que cueste trabajo, manejar, y algunos problemas de sueño, de conducta y de todo lo que hemos observado. Ahora, rapidísimo, platiquemos de encefalomielitis diseminada aguda, que es una enfermedad inflamatoria desmielinizante del sistema nervioso central. Puede afectar a cualquier parte del neuroeje, de ahí es que lo determinemos nosotros como una enfermedad multinivel, es decir, puede afectar la corteza, puede afectar el tallo cerebral, puede afectar la sustancia gris, sustancia blanca, puede afectar el cerebelo, y eso nos va a dar un número muy grande de síntomas y evidentemente un cuadro clínico muy característico para cada uno de los niños, donde va a predominar también el cuadro encefalopático, es decir, asociado a problemas motores que evidentemente estas lesiones nos puede causar, también podemos tener y tenemos que tener un cuadro encefalopático, que eso se caracteriza principalmente por alteración en las funciones mentales superiores. De la patogenia no hablaremos demasiado, solamente que sepan que hay una implicación de linfocitos T del tipo CD4 y CD8 frente a antígenos de la mielina, y que evidentemente eso es lo que provoca la alteración inmunológica de forma inicial. Esos son los criterios diagnósticos para EMDA, para encefalomielitis diseminada aguda, donde el diagnóstico se tiene que realizar con los 5 criterios que van a observar ustedes, que es un primer evento desmielinizante, ¿no? Que eso evidentemente lo podemos revisar en la resonancia magnética y con los hallazgos en la clínica. Encefalopatía, que nos explica por fiebre. Resonancia magnética anormal, donde vamos a observar lesiones difusas mal definidas de 1 a 2 centímetros, por regular son lesiones grandes, y al decir mal definidas, es decir, que no guardan ninguna relación y, como les decía, podría haber anormalidades tanto en sustancia blanca como en sustancia gris. Lesiones hipointensas en T1 y, como les decía, implicación de la sustancia gris. Por lo tanto, no es nada raro que los pacientes con encefalomielitis diseminada aguda, a diferencia de pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, puedan tener crisis convulsivas. No hay datos clínicos nuevos, hallazgos de resonancia magnética después de 3 meses de inicio de los síntomas, es decir, EMDA es una de las patologías donde el seguimiento por imagen es fundamental para poder determinar qué esperar con cada uno de los pacientes, y siempre recordar que EMDA puede tener un antecedente de cuadro infeccioso o vacunación reciente, principalmente reportada en pacientes vacunados para sarampión, encefalopatía variable en gravedad, alteración de los nervios canales, ataxia, hemiparesia, mielopatía, neuritis óptica, y como se los comentaba anteriormente, es una enfermedad multinivel, puede afectar a cualquier nivel el sistema nervioso central, por lo tanto las manifestaciones pueden ser muy variadas, y en este cuadro la característica es que se puede presentar en pacientes preescolares y durante las primeras etapas de la edad escolar. Hallazgos, bandas oligoclonales, lo cual es muy raro, menor al 7%, pero anticuerpos anti-MOB se ha reportado en aproximadamente la mitad de los casos. Aquí habrá que estudiar de la misma manera datos de pleocitosis o incremento de la celularidad en líquido cefalorraquídeo para que iniciemos con una sospecha de inflamación. Rápidamente pasaremos a ver algunas imágenes de lesiones asociadas con encefalomielitis diseminada aguda. Vemos cómo son muy irregulares. Algunas podría confundirnos con algunos de los agujeros negros o los black holes reportados en esclerosis múltiple. Sin embargo, quiero que observen cómo son lesiones muy extensas, de todo eso que ustedes ven con hiperintensidades o lesiones blancas, que abarcan la sustancia blanca en este caso, pero vean cómo incluso podemos tener algo de la sustancia gris o córtico subcortical alterada, y vean cómo son lesiones muy grandes que no guardan como tal una definición, pero vean qué grandes. Es un paciente que tuvimos en el hospital
qué grande es la lesión y cómo podemos incluso contar el número de lesiones, pero cómo tenemos a infiltración hacia la sustancia gris y por lo tanto probablemente manifestaciones de crisis convulsivas. Un poco de los diferenciales solamente, evidentemente, diferenciarlo de todas las situaciones infecciosas será una regla fundamental, por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo que se obtenga se tendrá que estudiar para cultivos y todos los análisis generales. El tratamiento, ustedes van a encontrar diferentes opciones de tratamiento. Nosotros llevamos a cabo este cuadrito también adaptado para nuestra publicación en 2017, donde proponemos el uso de inmunoglobulina y metilprednisolona sin importar cuál sea su orden, o bien si las combinamos de forma conjunta, una más la otra, o bien en casos de encefalopatía severa el recambio plasmático en 5 recambios, que esto nos puede llevar aproximadamente 10 días, para pasar a una segunda línea de tratamiento donde podríamos utilizar nuevamente recambio plasmático, rituximab o bien ciclofosfamida. Aquí está este cuadro, ahí está la bibliografía, pues ustedes la quieren consultar, donde tenemos tanto inmunoglobulina, metilprednisolona y plasmaféresis como manejo de primera línea, y todas estas en sus combinaciones, y tenemos manejo de segunda línea asociados con rituximab, azathioprina, micofenolato y tratamientos a largo plazo con estos mismos tratamientos. Obviamente nos enfrentamos a muchas cosas, no solamente al manejo inmunológico, sino al manejo de crisis epilépticas, alteraciones psiquiátricas y demás. Nosotros hemos visto, junto con este tipo de publicaciones, buenas respuestas a fármacos antipsicóticos de segunda generación como quetiapina, y también, bueno, tenemos la opción del uso de risperidona, benzodiazepinas, difenhidramina, etcétera, principalmente en pacientes con alteraciones de tipo psiquiátrico. Ya por terminar, bueno, pues, ¿qué tendríamos que vigilar? Evidentemente, en estos pacientes, tanto en EMDA como en encefalitis autoinmune anti-NMDA, pueden quedar con epilepsia. Vimos estas lesiones muy grandes en los estudios de resonancia magnética. Esas lesiones evidentemente nos pueden condicionar focos epilépticos. Tenemos que vigilar la evolución de movimientos anormales. Tenemos que vigilar algunos fenómenos de alteraciones del sueño asociadas con encefalitis autoinmune y también seguir vigilando la agresividad y los cambios en el comportamiento. Agradezco a todos la atención, espero, ha sido un poquito, es largo el tema y el tiempo es corto, pero cualquier duda dejo mi correo electrónico y evidentemente agradezco nuevamente al presidente de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil y a toda su mesa directiva por la invitación.